Yaharo, bienvenidos chicos al especial de Halloween, el origen otaku. Como muchos sabréis, el término otaku se emplea popularmente en su tierra natal y con el pasar del tiempo se ha ido sumando a las culturas de otros países como el sinónimo de las personas apasionadas por el manga o anime. De hecho, aunque yo no me presente como tal, dichoso término se adaptaría perfectamente a mí. Las personas podrían apuntarme y catalogarme como otaku y entendería perfectamente por qué lo hacen. Es más, tal término estaría casi completamente esparcido por todo el mundo para catalogar a personas como yo. Pero lo que la gente desconoce es que dichosa palabra oculta un pasado bastante oscuro. Primero, me gustaría aclarar algunos puntos. Otaku es un término japonés empleado para la casa de una familia, pero a su vez, esta palabra también podría ser utilizada como un pronombre de segunda persona, siendo su traducción algo tan simple como usted. En cambio, la forma moderna se distingue por escribirse en métodos distintos, y su primera aparición fue en el año 1980, en una obra humorística llamada Una investigación de otaku, en la revista Lolicon, realizada por Ayu Nakamori, con la finalidad de representar a los fanáticos desagradables. Con anterioridad, animadores habían utilizado dichoso término como pronombre de segunda persona en forma honorífica, pero ya sabes cómo son las modas. No faltó un grupo de fanáticos que siguió utilizando la palabra de forma incorrecta, degradándola a algo mucho menos formal. Y ya sabes cómo son los japoneses a la hora del respeto, y dicho mal uso de la palabra no fue nada más ni nada menos que catalogado como torpeza social. Así que Nakamori eligió utilizar la misma palabra para catalogar a los fans. Así que su origen no sería nada más ni nada menos que un simple mal uso de la palabra. Ahora, es cierto que la palabra tuvo un alza en su utilización, pero eso no bastaría para su expansión y conocimiento hasta 1989. Déjame presentarte a Tsutomu Miyazaki, un individuo nacido el 21 de agosto de 1962 en el distrito de Nishitama, Tokio, Japón. Miyazaki, para su mala fortuna, nació prematuramente, dejándole una deformidad en ambas manos, las cuales tenía fundidas a las muñecas, haciéndole necesario girar todo un antebrazo para poder rotar la mano. Pero para empeorar las cosas, a la corta edad de 5 años comenzó a sufrir bullying a causa de sus manos, haciendo que desde la escuela se aislara. Según relatos de sus compañeros y profesores, él era un chico tranquilo, solitario e incapaz de hacer amigos. También le gustaba escribir ensayos donde expresaba sus deseos por llevar una vida normal, pero siempre terminaba echándole la culpa a sus manos. Quizás, por obra del destino, finalmente encontró refugio o un método de desconectarse un poco de la realidad en las historietas y mangas que disfrutaba hasta altas horas de la noche. Tiene registro que Miyazaki era muy inteligente. A la hora de ingresar a la escuela secundaria, alcanzó la calificación más alta. Es más, por 3 años, todos los días, dedicó 2 horas a los estudios. Algo destacable, porque no cualquiera hace eso. Yo por lo menos no lo hacía. Sin embargo, sus calificaciones comenzaron a caer y su interés por los estudios también, así que en vez de dedicarse a estudiar, se dedicó a dibujar manga. Cuando pensaba ingresar a la universidad, quedó entre los últimos puestos de postulantes, por lo que desistió de ella y comenzó a estudiar fotografía. Cerca de 1980, tras graduarse como fotógrafo, comenzó a trabajar en la imprenta de su padre. La familia Miyazaki era muy influyente, sin embargo, eso no influyó mucho en él, quien parecía precipitarse siempre dentro de los problemas que habitaban en él. Con el tiempo, recibió de regalo un automóvil, pero no pasó mucho hasta ser arrestado. Cuando lo fue, él simplemente dijo que sus padres reemplazaban el amor por cosas materiales y que estaba contemplando la idea del suicidio. Ahora bien, si miramos sus relaciones familiares, sus hermanas menores lo rechazaban y el único que parecía ponerle atención era su abuelo. Por este mismo tiempo, su interés sexual comenzó a nacer, pero evitaba el contacto con las mujeres por el simple hecho de sentirse inferior. Según registros de un compañero de secundaria, Miyazaki tenía un complejo de pene pequeño que le impedía establecer una relación. Sin embargo, su apetito sexual era muy elevado, al punto que aprovechaba los partidos de tenis
tenis de la universidad para fotografiar las entrepiernas de las jugadoras, con el simple hecho de masturbarse luego con ellas. En 1984, cansado de consumir pornografía para adultos, da un paso lamentable bajo mi punto de vista y avanza hacia la pornografía infantil. Pero lo complejo aún no llega. En 1988, un hecho marcaría la vida de Miyazaki. Su abuelo, la única persona que le daba apoyo en su vida, fallece. Es cierto que este hecho es un golpe duro para cualquier persona, pero Miyazaki, en un impulso por retener una parte de él consigo, consume parte de las cenizas de su abuelo cremado. Dicha muerte también lo aleja mucho de su familia, y un accidente con una de sus hermanas menores, donde fue atrapado espiándola mientras se duchaba y ella gritaba para que se fuera. Miyazaki responde con violencia y la ataca, tomándola del cabello y golpeando su cabeza contra la pared del baño. Su madre, tras enterarse de ello, le reclama que pase más tiempo trabajando que con sus dichosos videos. Este no encuentra más solución que agredirla, dando corte definitivo con su familia. El 22 de agosto de 1988, Mari Kono, de 4 años de edad, desaparece tras jugar con su amiga. Mari había sido engañada por Miyazaki, quien le ofreció un paseo por automóvil, el cual condujo hacia el oeste de Tokio. Detuvo su coche bajo un puente en un sendero boscoso y asesinó a la niña. Tras el crimen, no tuvo mejor idea que desnudar el cuerpo y abusar sexualmente de él. 3 de octubre de 1988, nuevamente Miyazaki, conduciendo, se topa con Masami Yoshizawa, de 7 años de edad. Tras convencer a la niña de dar un paseo, Miyazaki conduce nuevamente a la misma zona del asesinato de Mari. En un arrebato, ataca a la chica por la espalda y la asesina. Nuevamente abusa del cuerpo, toma sus ropas y escapa en el coche. 12 de diciembre de 1988, al parecer el asesinato se volvió algo normal dentro de la cabeza del sujeto, así que vuelve a hacerlo. Esta vez la víctima, Erika Namba, quien regresando de la casa de un amigo fue secuestrada por él, condujo hacia un aparcamiento. Allí colocó a la niña en el asiento posterior y la obligó a desnudarse para comenzar a fotografiarla. Tras casi ser visto por un coche que pasó por su lado, el desgraciado asesina a Erika. Ata el cadáver de pies y manos, la envuelve en una sábana y la coloca en el maletero del coche. Se deshace de las ropas de la niña y el cuerpo finalmente lo coloca en una zona boscosa cerca del aparcamiento. Debo resaltar que el sujeto no tuvo mucho intelecto en este momento, porque el cuerpo de la niña fue encontrado al otro día y la alusión de las familias de las demás niñas por un posible asesinato comenzaba a tomar sentido. 6 de febrero de 1989. El padre de Mari encuentra una caja en la puerta de su casa, con restos cremados de la niña, junto a prendas de ropa y un escrito que decía: Mari, huesos, cremación, investigar, probar. El 11 de febrero, la policía recibe una carta de un tal Yoko Imada, confesando el crimen de Mari y de paso burlándose de la policía y las esperanzas de la familia por encontrar a la pequeña con vida. El verano de 1989 convence a una niña de bajarse las bragas para fotografiarla, pero cuando estaba en el proceso, unos vecinos son alertados y lo persiguen, pero lamentablemente logra escapar. El 6 de junio de 1989, su apetito sexual lo obliga a volver a los delitos. En la bahía de Tokio encuentra a Yako Namoto, de 5 años de edad, a quien nuevamente convenció de dejarse fotografiar. Luego, nuevamente la convence de subir al coche, conduce un poco y la vuelve a asesinar, pero esta vez se lleva su cuerpo a su apartamento, donde comienza a fotografiar el cuerpo y se graba mientras se masturba. Y como si fuera poco, pasaría los próximos 2 días practicando necrofilia y filmando. Cuando el olor se hizo insoportable, Miyazaki la decapitó, le cortó las manos y el torso, abandonando el torso en un cementerio y la cabeza en una pradera, mientras que las manos las conservó bebiendo su sangre y comiendo partes de ellas. Temiendo que la policía encontrara los restos, 2 semanas después vuelve a recogerlos y los lleva a su habitación, donde decidió quemar todo rastro de ellos. Afortunadamente la policía logró encontrar el torso y lanzó una cacería humana por el asesino. El 23 de julio de 1989, nuevamente conducía cuando ve 2 hermanas jugando. Detiene su coche y le ofrece fotografiarlas. La hermana mayor corre asustada y fue a buscar a su padre. Mientras tanto, Miyazaki desnudaba y fotografiaba a la niña más pequeña. Cuando el padre
llega al lugar, el sujeto intentaba insertar un lente de contacto dentro de la vagina de la pequeña. El hombre logró alcanzar a Miyazaki y lo tiró al suelo, pero este no sé cómo vuelve a escapar. Eso sí, deja su coche y cuando vuelve a recuperarlo, agentes de la policía lo esperaban y es detenido por obligar a una menor a cometer actos indecentes. 17 días después de su arresto, confiesa el asesinato de Ayako, Erika y Mari. Posteriormente, los restos de Yoshizawa son encontrados en la zona boscosa. Tras allanar su departamento, la policía encontró 6.000 cintas de video, entre los que se encontraban aquellos donde Miyazaki filmaba a sus víctimas, pero la gran mayoría de los videos eran de anime violentos o del género gore. Tras una gran cobertura de los medios, Miyazaki fue conocido como el asesino de la niña, Drácula y el asesino otaku, lo que causó un gran pánico moral, ya que el término otaku era bastante estigmado, pero esto lo subió a niveles superiores, estigmatizando muchísimo a los fanáticos del manga y el anime. Algo tan simple que por uno caen todos. Bajo mi opinión, entiendo que le gustaba el anime y que cualquiera puede ver gore, pero la diferencia es la persona que lo hace. Los medios no supieron ver el pasado que tenía este sujeto, tema que tampoco encuentro como excusa para sus actos, ya que es terrible lo que hacía y más a una loli. En fin, todo se resume a que la palabra tuvo su explosión en este punto. Y por si te lo preguntas, Miyazaki fue encarcelado y se dedujo que tenía desorden de personalidad múltiple, esquizofrenia extrema, aunque se mantenía enterado de la gravedad de sus crímenes, así que fue sentenciado a pena de muerte en la horca. Pasaron alrededor de 15 años antes de que se aplicara la pena. Durante su encarcelamiento, intentó reducir su condena a cadena perpetua. También luchó por aplicarse la inyección letal en vez de la horca. Mientras pasaban esos años en prisión, los pasó leyendo manga y viendo anime en el televisor de la celda. En 2006, la corte mantuvo su sentencia original y finalmente, y afortunadamente, el 17 de junio de 2008 fue ejecutado.